Hay dos formas de medir la salud económica de un país. La primera es la que todos conocemos, la que nos muestran en la televisión. Es un lenguaje diseñado para no ser entendido. Hojas de cálculo, proyecciones trimestrales, discursos de señores sin corbata explicando con una confianza absoluta por qué el dinero, curiosamente, nunca te alcanza. Es la economía como un concepto abstracto, lejano, casi una mentira piadosa que nos contamos para que el sistema no se derrumbe. Y luego está la segunda forma, la forma real, la que no se mide en porcentajes, sino en pulsos por minuto, la que se puede ver en un aumento del 140% en las reservas de Airbnb en toda una isla, en los vuelos charter que se llenan 6 meses antes, en la desesperación de millones de personas por conseguir una entrada como si fuera la última botella de agua en el desierto. En 2025, un solo individuo, un tipo que se hace llamar Bad Bunny, va a dar 30 conciertos en su casa, Puerto Rico. Y ese evento que muchos despacharían como un simple entretenimiento es en realidad uno de los fenómenos económicos más brutales y reveladores de nuestro tiempo. Estamos hablando de una inyección de cientos de millones de dólares en una economía que los necesita con urgencia. Una transfusión de capital tan masiva que va a ser orquestada no por un banco central o por un fondo de inversión, sino por un cantante de reggaetón. ¿Cómo es posible que un artista con 30 noches de música pueda generar un terremoto financiero capaz de mover la aguja económica de todo su país? Y más importante aún, ¿qué nos dice esto sobre la verdadera naturaleza del poder en este siglo XXI tan absurdamente extraño? Para entender la magnitud de un milagro, primero tienes que entender la profundidad del pozo del que te saca. Y Puerto Rico en los últimos años ha estado mirando hacia arriba desde un pozo bastante hondo. Primero está la deuda. Una palabra simple para un monstruo de más de 70,000 millones de dólares. Es una cifra tan obscenamente grande que ni siquiera cabe en la imaginación. Es el equivalente a que cada ciudadano de la isla, desde los recién nacidos hasta los ancianos, debiera el precio de un coche nuevo. Un coche que jamás podrá conducir. Este monstruo financiero dio a luz a una criatura aún más extraña, una junta de supervisión fiscal. Piensa en esto, un comité de personas que no elegiste se presenta en tu casa, te quita las tarjetas de crédito, te pone dieta forzosa y te dice que es por tu propio bien. Eso, pero a escala de un país entero. Luego, cuando la soga de la deuda ya apretaba con fuerza, llegó el agua. En 2017, el huracán María no fue solo una tormenta, fue un botón de reinicio forzoso que nadie pidió. No solo arrancó techos y palmeras, desmanteló la red eléctrica, borró carreteras y dejó al descubrimiento la fragilidad de toda la infraestructura. Fue un golpe físico y psicológico del que, seamos brutalmente honestos, la isla todavía tiene cicatrices. Y este cóctel de deuda y devastación provocó la exportación más dolorosa de todas, la de su propia gente, la fuga de cerebros, porque cuando en tu tierra las oportunidades se evaporan, el talento no espera a que llueva por arte de magia, empaca sus maletas y se va. Una hemorragia constante de médicos, ingenieros, maestros, artistas, buscando en otros lugares la vida que en su propio hogar no les pueden prometer. Así que ese es el panorama, una economía en cuidados intensivos, un gobierno con las manos atadas, un pueblo luchando por recuperarse, un ecosistema desesperado por una buena noticia, por un salvavidas o por cualquier cosa. Y en medio de todo eso anuncian 30 conciertos. Nadie se imaginaba que el salvavidas no vendría de Washington ni de Wall Street, vendría de un tipo en gafas de sol con un micrófono. 200 millones de dólares. Repito el número porque es fácil decirlo, pero es casi imposible imaginarlo. La mente humana no está hecha para procesar estas cifras. Cuando piensas en el dinero de un concierto te imaginas algo simple. El fan compra la entrada, el dinero va al artista y se acabó. Y sí, claro, la venta de boletos por 30 noches en un estadio genera una cantidad de dinero que a ti y a mí nos permitiría no volver a trabajar nunca. Pero este dinero, el de la taquilla, es solo la punta de una lanza gigantesca. Es el cebo. La verdadera masacre económica sucede en el resto de la isla. Piénsalo así, se estima que más de la mitad de la gente que fue a esos conciertos y que sigue yendo, no vive en Puerto Rico, son turistas. Pero no son turistas normales, son peregrinos. Y como todo peregrino, necesitan 3 cosas básicas para su viaje sagrado: un medio de transporte, un techo para dormir y algo para meterle al estómago. Primero, el transporte. Las aerolíneas no son tontas, saben perfectamente lo que está pasando. Y durante estas semanas, un boleto de avión a San Juan de repente cuesta lo mismo que un viaje a Europa. No estás pagando por un asiento, estás pagando por una cuota de entrada a la meca del perreo. Segundo, y aquí es donde la cosa se pone demente: dónde dormir. Los grandes hoteles, por supuesto, hicieron su agosto, pero el dato que lo rompe todo es este:
un aumento del 140% en las reservas de Airbnb. ¿Tú entiendes lo que significa un aumento del 140%? Significa que el cuarto de cachivaches de tu abuela en Carolina de repente tiene más demanda que una suite con vista al mar en Miami. Significa que gente que apenas llegaba a fin de mes de pronto tenía una pequeña máquina de imprimir dinero en su propia casa. Esa es la gentrificación más extraña y democrática del mundo, impulsada por el dembow y el perreo. Y tercero, la comida. El peregrino no vive solo de música, vive de mofongo, de alcapurrias y de ron. Ese dólar que el fanático de Chicago se gasta en una cerveza local antes del show no se evapora. Ese dólar le paga el sueldo al mesero, que lo usa para poner gasolina, y el dueño de la gasolinera lo usa para pagar la luz, y así hasta el infinito. Es una reacción en cadena, desde el conductor de Uber hasta el vendedor de camisetas pirata. Es un ecosistema completo que se alimenta no de plancton, sino de la euforia. Esa es la verdadera anatomía de esos 200 millones de dólares. No es el dinero que va al artista, es el dinero que queda en la calle. Hemos estado usando las palabras equivocadas. Todo este tiempo hemos dicho artista, cantante, músico, que bien son etiquetas cómodas, familiares, pero ya no sirven. Se han quedado pequeñas para describir este fenómeno. Lo que estamos viendo no es la historia de un músico exitoso, es la evidencia del nacimiento de una nueva forma de poder. Piénsalo de esta manera. Un gobierno tradicional tiene poder porque puede cobrar impuestos, crear leyes y mover ejércitos. Una gran corporación tiene poder porque controla la producción y el capital. Ambas son estructuras, jerarquías, organismos lentos y predecibles. Lo que ha ocurrido en Puerto Rico demuestra que un solo individuo puede alcanzar un nivel de influencia económica a escala nacional, operando completamente fuera de esas estructuras, como un fantasma en la máquina. Tenemos que empezar a llamarlo por su nombre, el artista-estado. Un ente que no tiene territorio físico, pero que tiene una ciudadanía global de millones de fans. No tiene un congreso, pero su voluntad puede dictar la política turística de su país de origen. Su simple presencia es un estímulo económico más poderoso que cualquier reforma fiscal que un político pueda proponer en campaña. Esto va mucho más allá del viejo concepto de soft power, del poder blando. El poder blando era la idea de que tu cultura podía influir en el mando. Era algo etéreo, casi un truco de relaciones públicas. Esto es otra cosa. Esto es la conversión instantánea de la influencia cultural en dinero duro y contante. Es ese soft power con la capacidad de pagar salarios, de llenar restaurantes, de mantener a flote a miles de pequeños negocios. Es poder blando con la fuerza de un martillo. Y esa es la verdad incómoda que lo cambia absolutamente todo. Bad Bunny ya no es solo el artista más importante de Puerto Rico. Es, nos guste o no, uno de sus activos estratégicos más valiosos. Suena una locura, suena a una exageración, pero los números que vimos antes no son una opinión, son un hecho. Benito Antonio Martínez Ocasio no es un cantante que impacta en la economía. Él es una economía. El fenómeno de Bad Bunny en Puerto Rico no es una excepción, ni tampoco una anécdota aislada. Es más bien una postal enviada desde el futuro. La prueba más clara de que las reglas fundamentales del poder y del dinero fueron reescritas mientras estábamos ocupados viendo el teléfono. Durante siglos, la riqueza venía de cosas que podías tocar: la tierra, el oro, el petróleo, las máquinas. Si controlabas el recurso físico, controlabas el capital. Era simple, era tangible. Ese mundo ya casi no existe. El recurso natural más valioso del siglo XXI no se extrae de una mina, no está bajo el suelo, está encerrado en nuestras dos orejas. Hemos entrado de lleno a la economía de la atención, un sistema donde exige un exceso infinito de todo, de información, de productos, de entretenimiento, pero donde la atención humana es un recurso brutalmente escaso y finito. La atención es el nuevo petróleo, y aquellos que son capaces de capturarla a escala masiva, de minarla y de dirigirla, controlan un poder económico que los viejos magnates industriales jamás hubieran podido imaginar. Un gobierno, con suerte, tiene tu atención durante un ciclo de noticias. Una marca te la pide por 30 segundos en un anuncio, pero un artista-estado como Bad Bunny no te la pide. Tú se la ofreces voluntariamente. Es más, le pagas por el privilegio de que él la acepte. Es el modelo de negocio más eficiente que jamás haya existido. Él no vende un objeto, vende una experiencia, un momento, una identidad compartida, una peregrinación moderna. Y esa peregrinación, como ya
ya vimos, riega la tierra por la que pasa con cientos de millones de dólares. Y ese es el significado real de todo esto. La influencia cultural ya no es el postre del sistema económico, es el plato principal. El poder ya no lo tiene quien controla los medios de producción, como diría Marx, lo tiene quien controla los medios de fascinación. Así que aquí estamos. Al final, esta historia nunca se trató realmente sobre música, ni siquiera sobre Bad Bunny. Se trató de cómo las reglas invisibles que mueven el dinero y el poder, de repente, se hicieron visibles para todos durante un par de semanas en una isla del Caribe. Es la historia de cómo un artista le demostró a los políticos, a los banqueros y a todo el sistema que el poder ya no pide permiso para sentarse a la mesa, simplemente construye una mesa más grande. Lo que me obliga a dejarles una última pregunta para que la debatan en los comentarios. Si la atención de millones de personas ya es el nuevo petróleo y la cultura es la nueva superpotencia, ¿deberían los países empezar a tratar a sus artistas más influyentes como activos estratégicos nacionales al mismo nivel que sus reservas de oro o sus ejércitos? ¿Quién sabe?